Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a hablar sobre el libro Sinaí, Interacción Profética. ¿Sí? Es mi segundo libro, es un compendio de oración. Es un libro que habla acerca de la oración, la intercesión. Por ser un ministerio profético, la intercesión profética, tipos de movimientos del espíritu. ¿Sí? Extraje un tema muy común en el cristianismo, en los evangélicos y en el Pentecostés. El Pentecostés, la iglesia Pentecostés de la cual yo salí, ¿verdad? A las 7 iglesias. Y aclaro, si en su iglesia no se hablan lenguas, no quiere decir que usted no sea cristiano, ¿verdad? Pero es muy común. Y en los oradores, ahora sí que en los oradores profesionales, es común orar en lenguas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tema que yo extraje? La oración en lenguas es el tema 5 del libro, ¿sí? Y empieza diciendo, este tipo de oración normalmente es confundida con el caso anterior, la intercesión profética, ¿sí? Cuando oramos en lenguas, cantamos, hablamos, estamos entrando más en el Espíritu, nos estamos adentrando más a su manifestación del Señor, ¿sí? ¿Y por qué digo se confunde? Porque es muy común que en las iglesias el don de lenguas lo tengan entendido como la intercesión profética. Sí, la intercesión profética es la oración en el Espíritu, también así se conoce. Entonces, la oración de el don de lenguas, hablar en lenguas, cantar en lenguas, orar en lenguas, interpretar lenguas, son dones del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que el que no entienda las lenguas, las discierna, ¿sí? Por eso hago hincapié en un tema especial para don de lenguas, porque las lenguas son muy hermosas. Hablar en lenguas trae, aquí enfatizo, si tú le permites al Espíritu Santo y no le tienes miedo al Espíritu Santo, porque hay gente que le tiene miedo a la manifestación del Espíritu Santo, viene como chorros de agua, viene sobre ti, ¿sí? En un sentido figurado, ¿verdad? Viene como chorros de agua y viene a llenarte. Viene a llenar tu mente, viene a llenar tu ser, viene a llenar tu corazón, ¿sí? Y de ahí, de activar esas lenguas, se vienen manifestaciones precisamente porque Él está llenando a través de, ¿sí? Y entre más intenso durante las lenguas lo adores, viene más manifestación del cielo, ¿sí? Ya dependerá de ti, no de Él. Dios nos dio todo, Dios nos abrió el cielo, no depende nada de Él, todo depende del adorador. Por eso dice, estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y verdad, dice la palabra. Sí, si tú estás en la verdad que es Cristo y en espíritu, procurándolo, que venga tu reino, dijo el Señor, que venga tu reino. ¿Cómo hemos de orar? Que venga tu reino y que se haga tu voluntad, ¿verdad? Como lo es en el cielo, aquí en la tierra, me traigo el cielo. Es una forma, pero si yo, iglesia, yo ahorita me pongo a orar en lenguas, amén, y yo ahorita te suelto lenguas, ¿sí? Tú no vas a entender, sino, bueno, el que no lo entiende, tú no lo vas a entender, el que está al lado de ti enfrente tampoco lo va a entender, amén, y eso lo explico aquí. Y yo lo que les digo aquí al lector, ¿verdad? A los hermanos que van a leer el libro, ¿sí? Que es un libro de instrucción también y es un libro de poder aplicado. O sea, me voy a aplicar eso. Que el estar orando en lenguas
Si tú no entiendes, tú no sabes lo que oras. Y ahí está el detalle, ¿sí? Si yo voy a orar ahorita, por ejemplo, yo voy a decir, Señor, abre el entendimiento de ellos. Yo lo suelto en lenguas. Y yo empiezo a decir, Sugara de gas, kudagas, kesta. Entonces todos van a decir, ¿qué dijo? ¿Sí? Por eso la intención de las lenguas es que yo lo ore en intimidad con Dios, para que yo me llene, yo me edifique, ¿sí? Ahora, si yo voy a orar en lenguas, pueblo, vas a orar en lenguas, y empiezo a activar mis lenguas, yo sé que inmediatamente traigo el fuego del Espíritu Santo, pero ese fuego es para mí. Amén. ¿Sí? Ahora, si yo voy a impartir ya como ministro, y yo voy a soltar las lenguas, yo tengo que entender qué estoy hablando. En el mundo espiritual, y lo explico en el libro, los espíritus hablan a tus oídos. Los espíritus malos. Y aquí pongo ejemplos. De repente te viene un mal pensamiento. Dile esto para que le duela. A ver, dile por qué no hizo esto. No, que es muy cristiano. Entonces, ese tipo de cosas no vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Amén. Entonces, tú no te das cuenta que tus oídos están abiertos, ¿verdad? Al mundo espiritual. Y que así como te hablan ángeles, arcángeles, Espíritu Santo, todo el orden del cielo, también te va a hablar el orden del infierno. Tus oídos, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tus oídos se abren y entras en otra dimensión, cielo y tierra. ¿Sí? Porque tierra porque estamos aquí, cielo porque Él está aquí y los oídos están abiertos. Amén. Entonces, vamos a sustentar lo anterior, ¿sí? Aquí lo pongo. Hermana, entonces, ¿es correcto o no es correcto que yo ore en lenguas? Sí puedes orar en lenguas, pero debes de entenderlo. ¿Qué estás orando? Sí. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es una conexión que yo hago con el cielo. Sí. En ocasiones el Espíritu Santo va a empezar a hablar en idiomas. Si tú lo entiendes, y tú terminas tu oración y tú sabes que habló Él. Pero y si no lo entiendes, eres como un vaso o un tubo que sale la voz. Cierras la oración, no entendiste nada. Y aquí lo hablo, que el pastor puede llegar en ese momento a la iglesia o tu mentor y te va a preguntar, ¿qué oraste? ¿Cómo te fue en la oración? Pues es que oré en lenguas. ¿Qué oraste? ¿Qué entendiste? Pues nada, es que yo no entiendo las lenguas. Pero estuvo tremendo, pastor. Se sentía la presencia del Señor. Sí, porque el orar en lenguas te edifica a ti tu templo. Esto es tu templo, tu ser. Limpia, trae limpieza también al corazón. Incluso si traes alguna enfermedad, alguna dolencia, puede llegar a sanar. Pero es a ti. Amén. Por eso hago hincapié, no es igual que la oración en el Espíritu / intercesión profética, porque ahí sí, así es como oraron los profetas, como oró Jesús. Cuando Él dice, yo no hago nada si mi Padre no lo quiere. O sea, yo no te voy a soltar un Dios te bendiga a la hora en que yo estoy impartiendo y poniendo manos, si Jehová no lo soltó. Porque el que entiende una bendición es un gran poder. Sí. Hace un rato, orando en intercesión profética, Jehová me habla. Bendeciré a los que te bendijeren, la bendición de Abraham. Y le dije, por mí no hay ningún problema. Lo que tengas que hacer, tú eres Dios. Yo solo soy un vaso que tú usas. No, porque yo te di mi promesa. Los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y los que te maldigan, los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tendrás hijos como la bendición de Abraham.
¿sí? Y porque yo no falto a lo que está escrito en mi palabra. Amén. Y a eso vamos, ¿sí? Estoy orando en el Espíritu y yo voy a soltar lo que Él quiere, lo que Él dice. Pero hermana, ¿yo cómo le hago? Hay que ser entrenado para eso. Hay que pasar tiempos con Dios. Hay que ayunar, hay que orar, hay que buscarle de mañana, de tarde, de noche, como lo hizo el rey David. Amén. Entonces, ¿cuál es el asunto de orar en lenguas? Edificarme yo, llenarme yo. Si yo hoy oro en lenguas, yo me lleno del Espíritu. ¿Cómo sé que estoy lleno? En gozo. Ando en un gran gozo. Imagínate que la hermana Brenda, cuando le caigan los quebrantos, porque yo recibo mucho quebranto del cielo, para limpiar pueblo, yo te hablo en el momento que el quebranto está entrando en mí, en mi ser. Hay un salmo que dice que las aguas negras entraron hasta el fondo del alma. No recuerdo si es el Salmo 69. Lo busco y se los pongo. Pero imagínate las aguas negras, o sea, el mal, lo sentí hasta el fondo de mi alma. O sea, ¿cómo puede estar de quebrantado? Imagínate que a esa hora yo empiece a transmitir. ¿Qué te voy a transmitir? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo se siente en el pueblo? ¿Cómo están las masas? Los que no son cristianos, ¿cómo están? Porque hasta esa carga llevo. Sí. Y te voy a hablar puro pesimismo. Entonces, ¿cómo tú sabes? Yo estoy lleno, me estoy llenando, estoy orando en lengua por el gozo. Porque, ay, salí y la sonrisota de oreja a oreja. O sea, ando en el gozo de su salvación. Él me edificó en su espíritu, a mí. Pero si eso ahora llega el pastor y te dice, ¿qué te habló el Señor en la oración? Pues nada más escuché una palabrita y decía mucho, chama, chama, o, o, aba, 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 dijo aba todo el rato. ¿Sí? Y los cristianos evangélicos pentecostales saben que aba es padre, cariñosamente, papito. ¿Sí? Pero a veces te dice Abba, te lo dice en español, te lo dice en hebreo, viene otro ciclo de lenguas, te lo dice en inglés, te lo dice en arameo madre, en arameo celta, tipos de lenguas madres. Y entonces te dice, ¿qué dijo? Pues es que creo que era Abba. Entonces, ya tú como mensajero, ya no eres un buen mensajero para la casa de Dios, porque ciertamente edificamos la casa de Dios, y eso es lo que yo explico aquí. Ahora vamos a ver el sustento, hermana, ya me asustó, entonces hablo, no hablo en lenguas. Ahí te va. 1 Corintios 14:10, discernir lenguas. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, aquí lo está explicando. Hay tipos de idiomas y todos tienen su traducción. Entonces, ¿qué es correcto? Si usted no discierne y le usa mucho en su iglesia, ora en lenguas, ¿sí? Pídale a Dios, Señor, ayúdame a entender. Imagínate que pasas 20 minutos hablando en lenguas, terminas, sales con fuego en el corazón, pero pues no entendí nada. Entonces, como usted habla en lenguas, habla con Dios y usted sale sin entender nada. Usted ahorita habla conmigo, hola, ¿cómo estás? Oye, te ves muy bien. Esa blusa se te ve muy bonita, hermanita. Te ves hermosa. Dios está haciendo su obra contigo. Y te dice otra, ¿qué te dijo la hermana? ¿Te regañó? No, me dijo que me veo súper bien y que el Señor está haciendo. Hubo una interacción. Hablamos el mismo idioma. Le dije y me regresó. Mínimo un amén o gracias, hermana, igualmente. Entonces, me está entendiendo la dinámica de acción.
Pues si usted está hablando en lenguas y él está respondiendo, ¿por qué le está respondiendo? Aquí está en su palabra, tipos de idioma y ninguno carece de su significado. Amén. Entonces dice, procura los dones, está diciendo que es un don. Hay don de panadero, hay don de carpintero, hay don de psicóloga, hay don de pedagogo, hay don para científico, para analista de bacterias, hay don para médico, hay dones para atletas, para cantantes, para pintar, para declamar, hay dones de lenguas. Entonces, muchas veces piensan, está hablando lenguas, está lleno del Espíritu Santo, ahí está Dios. Él está echando a andar un don para llenar este templo, para sí. Quiero que se entienda, porque a veces escucho gente que está hablando en lenguas y esas lenguas son lenguas primarias. Son lenguas que te da el Espíritu Santo casi cuando vienes llegando a la iglesia. No llevan un avance. Sí. Y ahorita no voy a expresarte todo el término de las lenguas, hago un espacio ahí. Pero el término de las lenguas es enorme. Te hablo que es un mundo espiritual, donde por medio de ellas conectamos, ¿sí? Es como el que te va a hacer el pan, necesita el don, porque si no, ¿quién se come ese pan? Un pan que sabe feo, está extremadamente duro, o que más que pan parece natilla. O sea, ¿cómo me como yo eso? No, yo necesito un don para llenarme y para conectarme también. Son dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero no quiero que se confunda con la intercesión profética, que esa es la que manejó Jesús y los profetas. Sí, que el Señor dice, suelta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y empiezas a orar. Y es como normalmente yo oro. Y cuando a mis hijos les enseño en el Espíritu, a orar en el Espíritu de Dios. ¿Y te puede venir un río de lenguas? Pues sí, pero es un río pequeño donde Él cambia el circuito para otra cosa que va a traer el Señor. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no significa que orar en el Espíritu, yo te tengo que hablar en otro idioma. Yo puedo predicar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Por ejemplo, el cántico nuevo lo traigo en el Espíritu. Y yo sé cantar en lenguas, pero yo me entiendo con Él. Yo le canto a Él en lenguas. Él me habla a mí en lenguas. Y yo le entiendo. ¿Por qué? Porque yo le pedí este término de la palabra. No es porque yo sea más especial que nadie. Yo le pedí esto que está escrito. Con fe, con amor, con pasión. Y Él me lo dio. Sí, amén. Entonces, la oración en el Espíritu, usted si es de Alemania, háblela en alemán. Si usted es italiano, ore en italiano. Si usted es mexicano, ore en español. O en náhuatl, en el idioma que esté ahí la gente que está usted predicando. Y después active sus lenguas. Y si sientes que pierdes conexión, activa tus lenguas, ora unos segundos, regresas en el Espíritu. ¿Sí? Y esa es diferencia. ¿Sí? Porque no puedo estar, chama, arrabasanta, ¿qué dijo? Es todo tremendo. Pero ¿cómo crees que Jesús se va a presentar tremendo? ¿Y qué dijo? Si Jesús es el mensajero de alegres nuevas también. Algo tuvo que traer de bonanza. ¿Sí? Por tanto, el que habla en lengua extraña pida la oración, en oración interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si el pastor me pregunta, ¿qué le voy a decir? Bueno, mínimo le puedo decir, bueno, el Señor habló, ya interpretándolo en lenguas, el Señor habló esto. Y ese término se refiere a lo que está pasando en este momento. Si es iglesia local, pues en la iglesia. Si usted ya está regional, en toda la zona. Si usted está nacional, en todo el país. Y si usted es un ministerio de naciones, en el mundo, pastor. Entonces vas a hacer fruto bueno
para alertar a tu pastor. Sí. Si es usted de la de oración, si es usted ministerio maestro, ministerio evangélico, del ministerio que seas. Amén. Sí. Amén. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Decir al pastor durante toda la oración por más de 1 hora todo lo que el Espíritu Santo traía en los ciclos de las lenguas era la palabra gozo. Y así el pastor puede corroborar igual lo que le ha hablado a él. Sí, te estoy leyendo como está citado en el libro. No todo el peso de la revelación debe descansar en una sola persona. Somos un cuerpo en Cristo. Así, tengamos profetas en la casa. Por otro lado, es una forma de pesar en balanza de justicia lo que cada uno trae y en qué don está operando y si el espíritu de obediencia de Cristo está ministrando la revelación. Sí, amén. Al yo darle mensaje al pastor, él se va a dar cuenta. Ahí está hablando. Ese es un don de profecía. O ahí está hablando un don que ruega al Padre. Ahí está hablando un ministerio maestro, pero que le está pidiendo a Dios, trae tu enseñanza. Dios está hablando puro de enseñanza a través de ese hermano. Hay un ministerio maestro ahí. Entonces, él puede pesar, por eso dice en balanza de justicia. Él está escuchando tu palabra y está pesando de ti y de todos los de la iglesia. Que le digan, pastor, fíjese que soñé, oré, pero estamos hablando de lenguas. Estaba yo en lenguas y vino todo esto. Algunos van y no tienen este don, no lo entendí, pero se lo traigo, hermano. Yo vi una espada grande y que brillaba, color así. Entonces, si el pastor tiene el don, dice, bueno, la espada yo ya sé qué es. Pero si entre la iglesia el pastor ya detectó que en las oraciones siempre le sale uno a darle mensaje y él mismo lo traduce, pues le hablan a esa persona. A ver, hijo, aquí vieron esto, ¿qué te dice el Señor? Si necesitas tiempo, ¿cuántos días? Y vienes y a veces es inmediato. El Espíritu Santo le habla a ese don y ya le dice, dile que aparte de lo que él ya sabe, es esto. Y dale la cita bíblica tal y dale esto y dale el otro. Entonces ya eres ayuda al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en el ámbito espiritual es como vivir aquí en la tierra. Hay diferentes idiomas, hay formas de lenguajes y en ellos entes espirituales que no conocemos, pero los ministros de Dios por su experiencia van pesando los espíritus y en caso de alguna contaminación promoverán la limpieza para poder seguir profetizando lo que habla el espíritu real de la verdad. Sí, entendemos que los demonios hablan a nuestra mente y oídos y que de manera inconsciente los escuchamos y algunos hacen lo que dicen. A veces lo sienten ese lenguaje como intensos deseos. Deseos de tomar cerveza, de fumar, de gritar, de llorar, de odio, de envidia, de depresión. Si damos cabida o escuchamos después, eso toma fuerza y en ese poder demoníaco se realiza pecado, que era lo que te explico anterior, ¿sí? Que era lo que yo te explico. Tú tienes tus oídos abiertos cuando tienes este don. Y si tú das cabida a la envidia, al miedo, que les hablaba que algunos le tienen miedo al fluir del Espíritu y ellos mismos lo echan de sí, para que no venga a fluir a tu vida el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si damos cabida, terminamos cometiendo ese pecado, terminamos envidiando, terminamos odiando, terminamos blasfemando, terminamos haciendo cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque damos pie. Entonces, ojo con eso. Y después de estar orando en lenguas, ¿qué te viene? Pueden venir sonidos indecibles, ¿sí? Romanos 8:25. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, hay apartados especiales de la oración que cuando logramos esa sintonía y complacemos al Espíritu Santo, a llegar como Él quiera, manda sonidos y gemidos. Pongo aquí que es como un bebé. Cuando duermen, hay bebés que si te acercas, hacen soniditos. Así es el sonidito. Como así hacen los bebés cuando están durmiendo, respiran y hacen chilliditos. Sí, así es el Espíritu Santo cuando llega. Sí, pero esto ya es después de un tiempo que estás orando y vienen ciclos y ciclos de la paz de Dios y ahí viene esa intercesión de Él, que solo Él entiende. Amén, pero que necesita, y como tú estás prestando a este templo para oración, viene esa manifestación. Con fe, sin miedo. Pero cuando hay miedo, se contrista, se contrista, se retrae él de hacer eso, de manifestarse así. ¿Por qué? Porque el miedo no viene de él, ¿sí? Porque el miedo no, él no es el miedo. La fe también como sinónimo es obediencia y valentía. Si tú dices, yo tengo fe, tú estás afirmando que tienes obediencia y valentía. ¿Sí? Por eso en Josué 1:6 expresa la fe como esfuerzo y valentía. Entonces, si yo no tengo fe en Dios, no voy a ser esforzado. Pero si yo tengo fe en Dios, el esfuerzo constante va a ser una señal de que yo estoy con Dios y estoy bien con el Señor. Sí, amén. Entonces, ya voy cerrando el tema. Es importante aquí a la gente de oración, a los hermanos, a todo cristiano que tenga el don o que anhele el don. Si no lo tiene aún o a lo mejor no se ha manifestado, porque a veces tenemos el don. Al recibir el Espíritu Santo, algunos traen la manifestación de las lenguas, pero algunos no. Y a veces se sienten tristes porque dicen, bueno, ¿por qué no se me manifestó a mí? Porque como tip te lo digo, necesitas estar en una tercia, adorar fuerte con el corazón, adorar fuerte con tu mente, adorar intensamente con todo tu ser, confesarlo intensamente que lo amas y que lo quieres, para que en ese chorro de intensidad que tú le estás enviando a Él, Él venga a traer esos chorros de gozo y de paz que trae el Espíritu Santo. Me hablaba por ahí un hermano en una ocasión, me decía que el mal tiene sus lenguas, ¿sí? Que los hijos del mal hablan lenguas extrañas, raras, ¿sí? Es importante más aún entenderlas, sí, por lo menos lo que uno habla, porque todo lo que tu boca saca, emite, trae una repercusión. Sí, y si ahorita yo, por ejemplo, te pongo un montón de insultos desde aquí, eso va a repercutir en mí. Sí, si yo ahorita te insulto, eso va a traer un juicio sobre mi vida de parte de Dios. Hagas o no hagas algo, Él lo va a hacer. Entonces, si yo presto mi boca y hay un espíritu que yo tenga miedo y el miedo empieza a hablar, porque sabe que yo no discierno, toda esa maldición que sacaste va a traer repercusión. Amén. Entonces es importante estarnos limpiando constantemente, pesando la palabra. Sí. Muchos pastores no les creen a los hermanos porque la verdad la vida que llevan es desastrosa. Entonces de pronto dices, es que estaba yo orando y a la hora del servicio entré en lenguas y la verdad te escuchan pero no te creen por la vida que llevas. Sí, que no eres fiel a la oración, que no llegas, que llegas cuando quieres, que te dan ellos una consejería y haces lo que te viene en gana. Entonces ahí que hay rebeldía. ¿Y quién es el rebelde? Pues el mal. Y de pronto llevas una revelación a la iglesia y te dice, bueno, pues vamos a creer que tienes el don, ¿sí?
Vamos a creer que tienes el don, pero vamos a pesar esa palabra. Porque usted no anda en obediencia y Jehová se manifiesta en la obediencia. Sí, hay siervos obedientes en todas las iglesias, hay siervos obedientes. Sí, y a eso va a usar el Señor. Amén. Imagínate qué gran confusión en la iglesia que Dios esté usando a los rebeldes para que lleven revelación. Amén. Entonces, hasta aquí voy a cerrar. Esto que te expreso viene en mi libro. Ya de ahí el siguiente tema es liberación por medio de salmos, el tema 5. También es súper interesante la liberación por medio de los salmos. Hago una explicación y hago varios ejemplos donde estudiamos los salmos, cómo se trabajan y cómo lo trabajaron los profetas y por qué debemos de trabajar y liberar también pueblo por medio de los salmos y liberarnos nosotros. Que así sea. Bueno, espero que te haya abierto un poquito el panorama, pero yo creo que debemos de hacer las cosas con responsabilidad y orar con entera responsabilidad. Amén. Y bueno, ya iré dando luego retroalimentaciones si el Señor lo quiere, pero les invito a beberse esta enseñanza. En Nuevo Amanecer yo voy trabajando la liberación, según van leyendo, ahí voy poniendo la liberación. En Sinaí no, en Sinaí es una liberación dirigida. Amén. Y estoy regresando a los temas. Gloria a Dios. Y estoy regresando a los temas y más o menos para que te des una idea, hablo de los tipos de oración en este libro y te voy dando las pautas para que tú lo apliques y en esa medida el poder se va a desatar. ¿Sí? No es como un Nuevo Amanecer que yo voy dirigiendo la liberación. Vas a orar de la siguiente manera y voy poniendo la expresión para que eso entre en tu espíritu, esa bendición. El número 1, orar. El tema orar. Número 2, interceder. Lo vemos. Número 3, el hábil orador. Sí. Número 4, la intercesión profética. Número 5, orar en lenguas. Siguiente, liberación por medio de salmos. Siguiente, clamor. Siguiente, rogativas, oraciones. Siguiente, hablo de Hashem. ¿Sí? Y Hashem, que es nombre, sobre todo nombre, orar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y orar proféticamente, ¿sí? Que es profetizar, vamos a profetizar, orar proféticamente. Amén. Bueno, aquí cerré con 11 temas, ¿sí? El Señor me eliminó 2, uno de ellos está impresionante, pero no me lo dejó poner ya al final, que hablo del movimiento de los cielos. Los hábiles oradores, hablo ahí el tema hábil orador. El movimiento de los cielos es muy importante. Ahí yo en ese tema iba a tratar como hijos de Dios, saber penetrar en tiempo real en la actitud correcta para tratar con el Padre. Amén. Porque a veces no sabemos llegar al Padre. Y los hijos saben llegar al Padre. Un hijo sabe cómo pedirle algo a un papá. Y si ve que el papá llega cansado, se espera. Si lo ve enojado, se espera. Pero cuando papá está en la actitud, dicen los niños, ahora es cuando. Ahorita le voy a pedir que me compre mis tenis o que me compre un juguete. Porque ahora es cuando. Entonces iba yo a hablar ahí del movimiento de los cielos. Pero ya no me dejó, me cerró hasta aquí. Y bueno, les invito a beberse esa enseñanza, esas enseñanzas. Y bueno, seguimos con más. Amén. Soy tu amiga Brenda Fuentes y hasta aquí tratamos del libro Sinaí, interacción profética, compendio de oración. Dios te bendiga. Amén.